Hoy es un día de libertad, un día de resurrección, ¿sí o no? Hoy es un día de victoria. Hoy le recordamos a los infiernos, le recordamos al mundo entero quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Libertador. ¿Y cómo le recordamos? Con una simple palabra que viene del idioma griego que se llama tetelestai. Ya va a aprender. Vamos al libro de Juan, capítulo 19. Llegue rápidamente. Juan, capítulo 19, verso 30. ¿Llegó? ¿Ya llegó? Amén. Ya lo vamos a leer. Déjelo ahí por un momentito. Déjeme le pongo un poco de contexto. En el mundo antiguo, cuando un esclavo terminaba de pagar por su libertad, o cuando un prisionero cumplía con una condena, o cuando un soldado completaba una misión imposible, gritaban una sola palabra, y es tetelestai, palabra griega. Esa palabra no significa estoy muriendo, que piensa la gente que estaba Jesús en la cruz, porque esa fue la última palabra que él dijo. Esa palabra significa misión cumplida, la deuda está saldada, la victoria es total. Ese fue el último grito de Jesús antes de que el silencio de la tumba intente callarle. Si vemos en Juan capítulo 19, verso 30, ya están ahí, podemos ver por qué este grito impactó en la eternidad. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo con la unción de su Santo Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entendamos, consumado es o ya está completo. Hoy vamos a entender algo muy importante de esta palabra. Vamos a sumergirnos. Vamos a descubrir que cuando Jesús dijo consumado es, no estaba anunciando su final, sino más bien el inicio de nuestra libertad. Amén. Porque si la muerte no pudo retener al que pagó nuestra deuda, entonces su resurrección es la garantía de que ese pago fue aceptado en los cielos. Amén. Oremos, mis queridos hermanos, incline su rostro. Padre amado, gracias te damos, Padre Santo, por permitirnos nuevamente entrar en tu presencia. Háblanos y ministranos conforme a tu gracia y tu verdad. Yo me despojo de todo conocimiento, sabiduría humana, y que seas tú hablando. Úsame grandemente, Espíritu Santo. Glorifica a Jesús en mí. Te damos gracias, en Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, tres cosas vamos a aprender. Punto 1, el recibo inapelable. Está hablando cuestión comerciales, cuestión de negocios. En los mercados de la antigüedad, cuando una transacción se completaba, se escribía al final de la factura, al final del recibo, se escribía la palabra tetelestai. Eso significa que la relación entre el deudor y el acreedor o fiador había cambiado para siempre. Ya no era un deudor y dueño. Ahora los dos eran iguales ante la ley, porque nadie le debía a nadie. No sé si me doy a entender. Para que usted me entienda, si usted compra a crédito y compra para 3, 4 años, 5 años, y unas letras que se le salen de su presupuesto, ¿cómo se siente cada mes? Está siendo esclavo de una deuda. Y usted está contando cuándo va a ser el día en que pague la última letra. Y está cuidando que no se le caiga la plasma, que no le rayen, porque todavía no acabo de pagar. Hasta que por último llega la última letra.
¿Cuál es su grito de victoria? Aleluya, está pagado, por fin. Eso fue lo que gritó en la cruz Jesús. Está cancelado. Libro de Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Entonces Cristo tomó el libro contable de nuestros fracasos, de nuestros errores, y escribió en rojo, firmó con su propia sangre. ¿Qué fue la palabra que puso en nuestra deuda? Tetelestai. Yo pago esa deuda. La paga del pecado es muerte. Y para que nosotros tengamos vida, alguien tuvo que haber pagado: Cristo. Amén. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, podríamos dudar, tal vez, si ese pago fue suficiente. E incluso el enemigo, que aún aunque se conoce la verdad, el enemigo intenta engañarle. Pero Cristo, al resucitar, se presenta hasta como nuestro abogado delante del Padre. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Para entender el peso de esta palabra, tetelestai, debemos entender nuestra condición bíblicamente, porque no éramos personas con un pequeño retraso en los pagos. No es como que me atrasé una o dos letras. Estábamos en total quiebra moral, quiebra espiritual. Nuestra deuda por el pecado era impagable, porque nosotros somos seres finitos y nunca vamos a satisfacer el estándar, nunca vamos a satisfacer la justicia que demanda nuestro Dios infinito. Por eso tenía que venir Jesús a pagar en la cruz del Calvario. Tenía que venir sangre santa, tenía que venir un ser noble a pagar por nosotros. No puede pagar otra persona. Si usted está debiendo, por decirlo así, unos $100,000 y usted quiere hacerse el comedido y venir a pagar los $100,000 de otro, va a decir: paga primero los tuyos y luego hazte el que quieres pagar de los demás. Amén. ¿Sí me está comprendiendo? Es como que si fuésemos, como tuviésemos una deuda de $1 millón, de $1 billón, y contamos solo con un centavo en el bolsillo. Eso de ninguna manera nos va a alcanzar. Ninguna buena obra nos va a alcanzar, ninguna religión nos va a alcanzar, ningún esfuerzo humano va a poder cubrir ese saldo. Así que nosotros no tenemos que andar en procesiones, no tenemos que hacer nada para alcanzar esa salvación, porque Jesús ya lo hizo todo. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo vamos a poder pagar una deuda si un muerto no puede generar ingresos para pagar sus deudas? ¿Sí me doy a entender? Por eso el grito de Jesús es tan impactante. Él no vino a decirnos: les voy a dar un plan de pagos, ni te voy a pagar una parte. Él lo que dijo es solo tetelestai, porque el pago ya está hecho. Nosotros nunca hubiéramos podido pagar aquí en la tierra ni en la eternidad, pero la resurrección de Cristo asegura que la deuda nunca más va a ser cobrada. Aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo quiera engañarte, Jesús está de pie. Jesús va con nosotros como poderoso gigante. No solo que salimos de la quiebra espiritual,
sino que recibimos un capital nuevo. No sé si me doy a entender. Usted cuando avanza a pagar una deuda, ahora usted tiene que empezar por querer hacer un crédito, hacer un capital para poder levantarse. Pero nosotros ya contamos con un nuevo capital, porque Cristo nos comparte de Él, su vida en nosotros. La resurrección transforma el no debo nada en ahora lo tengo todo. No sé si me entendió. La cruz canceló tu pasado de deuda y la resurrección garantiza tu futuro de libertad. Punto 2, el veredicto. Cuando usamos esta palabra tetelestai, no solo habla en lo comercial, en los negocios, también habla en las cortes, en los jurados, en los tribunales. El sistema judicial romano, cuando un criminal terminaba de cumplir su condena, en la boleta de libertad, ¿qué escribían en su acta? Tetelestai. Eso significa justicia satisfecha. El castigo ya se había cumplido. Para la sociedad, él ya no era un criminal, ya pasaba a ser un ciudadano libre. Yo no sé si usted está entendiendo. Eso es lo que Cristo hizo en nosotros. Isaías capítulo 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, el precio de nuestra paz, el precio de nuestra sanidad fue sobre él. Él ya lo pagó. Jesús no fue que solo recibió algunos golpes, él lo recibió todo. Él agotó toda copa de ira que nos correspondía. Si vamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Jesús, cuando fue a la cruz, fue como que él se sentó en el banquillo de los acusados. Él tomó nuestro lugar. Desde ahí gritó esa palabrita tetelestai, para que la ley de Dios ya deje de perseguirnos, porque el castigo ya fue ejecutado en el cuerpo de Cristo. El Salmo dice que la misericordia y la verdad se encontraron, que la justicia y la paz se besaron. La misericordia, la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que nosotros somos pecadores, que no merecíamos vida eterna. La verdad señalaba que somos culpables de robo, de mentira, de adulterio, asesinatos. Pero la misericordia, apelando a querer ocupar nuestro lugar. La misericordia personificada en Jesús, ocupando esa tosca cruz de madera, extendiendo sus manos, traspasado por sus clavos, pagando él así nuestra condena. Alguien tenía que pagar el pecado, Cristo lo hizo. Entonces la justicia de Dios quedó tranquila. Se hizo justicia. Alguien tuvo que morir. Y si la justicia de Dios ya está tranquila, pues vino paz. La justicia y la paz se besaron. No sé si está entendiendo. Cristo bajó de su estrado y se puso un uniforme de prisionero. Él cumplió nuestra sentencia. Amén. Y perdone que vaya pronto porque ya estamos con el tiempo. Punto 3.
misión cumplida. Esa palabra tetelestai también usaban el ejército romano. Cuando ellos iban al campo de batalla, cuando ellos iban a conquistar una nación, cuando ellos se aseguraban que han conquistado, clavaban un estandarte y escribían esa palabra, gritaban esa palabra, tetelestai. ¿Qué quería decir? Victoria total. El enemigo ha sido sometido. No sé si me entendió. Ya no estamos hablando de una corte, ya no estamos hablando del campo de... Ahora estamos hablando ¿de qué? Del campo de batalla. Estamos hablando en términos militares. Cuando un general romano completaba una campaña estratégica, clavaba ese estandarte en la fortaleza enemiga y gritaba tetelestai. No era un suspiro que diga por fin se acabó el cansancio. Ese grito era victoria total. Yo no sé si usted está entendiendo. Cuando Jesús entra, nos rescata de las manos ¿de quién? Del enemigo. ¿Qué es lo que le está gritando? Victoria total. El enemigo quedó confundido porque el enemigo intentó matar a Jesús desde su niñez y no lo lograba. Y cuando por fin murió en la cruz del Calvario, el enemigo dijo: lo vencimos. Pero Jesús dice: te equivocas, porque él gritó: consumado es. La victoria está hecha, está en su totalidad. El diablo ya no podía hacer nada. Por eso él ya no puede hacer nada contra nosotros. Primera de Corintios capítulo 15 verso 55. Primera de Corintios 15 verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le venció a la muerte con la muerte. Ahora la muerte ya no tiene potestad, poder sobre nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Usted ha visto esas abejas? ¿O esas abejas cómo hacen bulla? Zzz. Ahora la muerte es así, pero sin el aguijón. ¿Ha sacado usted el aguijón de alguna abeja? Yo le he sacado y le puedo tener en mi mano y ya no me lastima. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Aunque el diablo haga bulla, aunque el diablo le mande dardos, aunque el diablo le diga cosas, Jesús dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo venció por nosotros. Jesús no fue a la cruz a ver si podía ganarle al diablo. Él ya tenía un plan estratégico diseñado desde antes de la fundación del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces Él es el comandante en jefe. Él es el príncipe de los ejércitos. Y Él ganó la guerra por ti y por mí. En la cruz fue la batalla decisiva. Y la resurrección fue el desfile de la victoria. Dice el texto en Colosenses capítulo 2 verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un rey venía de una victoria, todos los prisioneros de guerra venían detrás en el desfile. Los exhibió públicamente. ¿Se da cuenta? Entonces, una palabra que cambió nuestro destino: tetelestai.
Hemos visto que en el banco del cielo nuestra deuda impagable fue cancelada. Hemos visto que en la corte celestial nuestra sentencia de muerte fue cancelada. Hemos visto que en el campo de la batalla espiritual el enemigo fue desarmado para siempre. Entonces, ¿cómo ese grito en la cruz nos da la garantía? Y además que Cristo resucitó. El Cristo resucitado ahora es nuestro recibo viviente. No sé si me doy a entender. Usted dice, no alcancé a matricular el auto, pero voy a pagar, dice, para que no me haga parar la autoridad. Pero ¿y si no lleva el recibo? Usted va a sacar más sea una captura de pantalla y va a tener ahí la foto. Pero ahora déjeme decirle, nosotros contamos con esa factura, nosotros contamos con ese recibo viviente, es Cristo, y ese recibo lo tenemos en nuestro corazón. Usted no tiene que ir tan lejos. Y cada vez que el diablo intente entrar en usted, recuérdele, saque ese recibo viviente. La deuda está pagada. Yo ya no le debo nada. ¿Me está entendiendo? Cuando tu conciencia te diga todavía eres esclavo, no, tú dile, recuérdale, el recibo ya está pagado. Tenemos un recibo viviente. Cristo, Él nos dice, tetelestai. La deuda está cancelada. La obra está completa. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie.